Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 palabras que de los distintos relatos evangélicos rescatan los recuerdos, las memorias, las narraciones de la crucifixión y muerte de Jesús. Venimos leyendo el Evangelio según San Marcos este año. Y bueno, Marcos con sus particularidades tiene justamente en este momento de lo que conmemoramos como Viernes Santo, de la tradición de que a las 3 de la tarde Jesús muere en la cruz. Y Marcos, como característica de su relato del Evangelio, tiene en el relato que va desarrollando el momento que ahí promediando casi hacia el final del 15, dice, el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí es como Marcos de alguna manera cierra toda la escena de la cruz. Luego vendrá lo de las mujeres, la sepultura y lo que continúa en el relato según Marcos. Pero esta imagen tan fuerte con que Marcos cierra, donde el que de pronto hace la proclamación de quién es el Cristo, es el centurión romano. Sí, no son los del alrededor más cercano, inclusive los propios compatriotas que podrían encontrar, sino es el centurión romano el que dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Algo que a través de todo el Evangelio, según San Marcos, se conserva como un secreto. Y los que sí se enteran son los demonios, ¿no? Que quiere decir que Jesús los hace callar. Pero durante el relato del Evangelio de San Marcos, este secreto ahora está puesto a la luz. Este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y con las palabras, las 7 palabras en la cruz, que es nuestra antigua forma devocional de acercarnos, nos lleva justamente a la reflexión del sentido. O sea, porque uno puede mirar la cruz como simplemente un elemento religioso, puede ser un elemento piadoso, está metido dentro de la piedad cristiana, en las distintas épocas, tiene distintas formas de acercarse, pero la cruz, especialmente como Marcos ha sido el relato, y va a seguir siendo este año el relato evangélico que vamos a estar leyendo y quien nos acompaña en este camino, la cruz es el punto de encuentro culminante de lo humano y Dios en Jesucristo. La resurrección, que tomaremos el domingo como tema, el domingo de resurrección, tiene que ver con la confirmación de esto. Pero es en la cruz donde encontramos a Dios, no en otro lado. Cuando buscamos a Dios en otro lado, levantamos la vista al alto cielo buscando a Dios, bueno, en una de esas levantamos la vista y ahí vemos a Dios en su trono. Solo que lo que estamos viendo es solo lo que nosotros vemos de nuestras proyecciones humanas. Es decir, solo vemos las nubes. Es decir, Dios no es accesible, al menos el Dios cristiano, ¿no? De las personas cristianas. Es decir, no es accesible si no es en la cruz. Y ya antes, en los relatos, había un par de discípulos ahí que están con esto de que se viene el reino davídico, ¿no? Inclusive Marcos tiene mucho de esto. La entrada triunfal es que ha venido a restaurar el reino davídico, dice la gente. Y los discípulos también más adelante, bueno, no, Marcos no, Marcos estamos bien, pero si estuviésemos leyendo Juan, por ejemplo, los otros evangelios, están esta cuestión de quiénes van a tener los lugares al lado del trono. Parece que los hijos de Zebedeo están viendo si se pueden asegurar un par de ministerios. Ahí eso pasa bastante común, ¿no? Es decir, siempre hay algo ahí de querer estar cerca del lugar del poder. Eh,
Es cuestión de mirar. Siempre hay una casta, aunque se quiera decir que no, siempre está. Entonces, ahí es donde uno mira. Y estos lugares, junto al trono, la derecha y la izquierda del trono, si recuerdan los textos, más o menos de una manera u otra, Jesús dice, bueno, pero esos están reservados. Eso es algo que está en manos de Dios y eso no le corresponde a él. Los dos lugares reservados están juntos a la cruz. Son los dos malhechores, los que están junto al trono de Dios en la cruz. Y bueno, están todos los relatos vinculados también con esto. Es decir, el acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, de uno de los dos, y todo están. Pero ahí es donde en la cruz encontramos al Dios encarnado, el verdadero Dios. Y a partir de ahí leemos. Por eso si uno mira algunas cosas de Lutero que son a veces tan minimalistas que uno dice, bueno, ¿qué se le puede sacar a esto? ¿No? Porque es tan apretado, parece una arveja, ¿no? O menos todavía, el grano de mostaza. Pero bueno, parece que hasta los granos de mostaza pueden crecer y hacerse arbustos importantes, según el texto bíblico. Lutero por ahí dice, ¿no? Y cruz sola es nuestra teología. Claro, la clave de lectura. Y ahí es donde está el centro y también los riesgos, porque podemos convertir el camino de la cruz en simplemente una vía dolorosa, piadosa, de acompañar a Cristo que muere y después retirarnos. Es un poco el relato de los evangelios, ¿no? Es decir, quienes quedan haciendo las últimas cosas en el día siguiente y el otro serán las mujeres. Pero en general todo ha terminado. Ahora, la cruz como punto central de la predicación cristiana es justamente el punto de encuentro donde está la manifestación plena de quién es Jesucristo. Y la cruz no es el fruto de la voluntad de Dios de cobrarse venganza sobre la humanidad y todo eso. En realidad es bastante reciente, es del año 1000 por ahí, cuando aparece San Anselmo, trae esta idea de pago y retribución, pero no lo vamos a encontrar en los antiguos, ni es lo que está pintando el relato de los evangelios. O sea, en Marcos especialmente, que es muy esquemático, es muy claro que la cruz es la consecuencia de que Jesús ha denunciado las injusticias, el abuso y el mal uso y todos los males que uno pueda imaginarse de especialmente el grupo dominante de la época, que debían justamente ser quienes cuidaban del bienestar. Y el punto que uno diría central en ese recorrido final es la viuda pobre que pone sus dos moneditas en en la caja de ofrendas del templo. Tengamos en cuenta que la viuda estaba exenta de poner en el templo. Y es más, el templo como institución debía cuidar de las viudas porque administraba sus campos y no tenían algún heredero varón en una época que las mujeres no tenían administración de los bienes. Por lo menos como estructura cultural. Después en la práctica también vemos en el relato de Juan que Marta es la que maneja su casa, su finca y todo, y le importa tres velines, ¿no? Y Jesús va y se queda con esa gente. Fascinante. Pero muestra que el peso de la cultura, que quita esas posibilidades, en algún momento dijo, bueno, también hay que velar por el bienestar, porque finalmente para eso está la ley. Si el problema de los fariseos no es que en sus estructuras legales uno diría estaban equivocados en que tenían una cáscara vacía y ya solo discutían las leyes, pero no la ley en el sentido del cuidado y el bienestar de toda la comunidad grande, con especial énfasis en aquellas personas más vulnerables. Entonces, cuando Jesús va al templo, pensando Marcos, ¿no? Que es nuestros textos del domingo pasado, y
con sus acciones denuncia esto, ahí es donde se pone en marcha toda la maquinaria para terminar con su asesinato. El asesinato del inocente, el asesinato del que denuncia la corrupción. Entonces, la cruz, hay que poder leer esas dos dimensiones, porque no es un recorrido de vida piadosa, es el recorrido junto a Jesús de tomar también conciencia en nuestro mundo. Por eso la cruz funciona para los dos lados. La cruz es una especie de pivote, de bisagra que funciona hacia los dos lados. Funciona en el cuanto el encuentro de la comunidad creyente con Jesucristo. Dios está ahí. Y el centurión romano, que no tiene, suponemos, ni formación teológica, ni hizo todos los cursos académicos, ni lo que fuere, lo declara. Dice, ahí está Dios, dice. Y el evangelista nos transmite, dice, está ahí. Ahí nos encontramos con Dios. No en la gloria, no en los tronos, no en los imperios, no en todos los lugares grandes y altos que podamos imaginar. Es más, hasta la idea de cielo que manejan los textos, hasta el trono de Dios está mucho más lejos. Ni siquiera está en un lugar ubicado. Está como más. Entonces, por un lado, el encuentro con Dios, pero con el otro lado, simultáneamente, porque la cruz hace las dos cosas, es el encuentro con el Jesús que denuncia la injusticia. Las dos cosas están juntas. Entonces, nos interpela, como personas cristianas, actuar en la vida de todos los días en generar un mundo más humano, un mundo más justo, y en ese hacer y el encuentro, Dios está presente en todo. La tradición de la Reforma hizo un movimiento, sacó las buenas obras del ámbito de la piedad, los rezos, pagar por capillas, bautisterios y todas esas cosas, mandar plata a Roma, y lo trasladó a las necesidades de la gente. Las tesis, las 95 tesis, las últimas, ¿no? Es decir, esto de que el encuentro con el Cristo en la cruz, el único trono de Dios al cual tenemos acceso como seres humanos porque ha sido puesto ahí y clavado en la tierra. No es una cosa etérea, celeste. La cruz está clavada en la tierra y, tomando una frase de una prédica de hace muchos años del pastor Orloff, decía, Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, no entre dos velas. O sea, no es el altar, nuestros altares, donde debemos buscar, sino en donde la presencia de Dios actúa hoy en las vidas de las personas, en las comunidades y en los lugares donde nos toca estar. Si lo buscamos en otros lados, solamente vamos a encontrarnos con nuestra propia imaginación, con aquello que deseamos, pero nos vamos a encontrar con algunas luces seguramente, pero muchas sombras, que es lo que somos los seres humanos, ya que ninguno y ninguna estamos exentos de ser pecadores, y al mismo tiempo justificados y justificadas por la gracia de Dios en la cruz. Y a partir de la cruz vivimos la comunión con Cristo y la comunión por un mundo renovado en la vida de todos los días. Que en este tiempo de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el camino de la cruz, podamos también prepararnos para recibir el regalo de la gracia, que significa la resurrección como un sello de promesa de que aquello que se ha colocado delante se sostiene por toda la eternidad. Que así sea. Amén. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas con
celestial cabeza, tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir, Señor. Pero sé que la boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado, yo solo